Vacunas, Joe Rogan, máscaras, caballos, tratamientos y pasaportes. ¿Qué putas está pasando? Vamos de nuevo porque este tema no termina. Esto es lo importante, no pasa nada. Un talk show donde, más o menos verdad, hablamos de las noticias y todo lo importante que está pasando en el mundo. Hoy vamos a hablar de este tema que invoca inteligentes conversaciones por parte de las mejores mentes de nuestra generación. ¿Sabes que los test dan un 50% de falsos positivos? No es... Lo dicen hasta ellos mismos, los fabricantes. Entonces, ¿que la pandemia es toda falsa? ¿No existe? Es toda mentira. No está pasando nada. Y uno pensaría que lo peor de esa persona es que se despertó esa mañana y tomó la decisión de ponerse ese sombrero. Hoy hablamos de la vacuna. En el pasado hemos hablado de cómo funciona la vacuna, de por qué no son magnéticas, y hoy de nuevo nos toca aclarar preguntas, mitos y actualizarnos, no solo de la vacuna, pero el COVID en general, porque nos lo han estado pidiendo bastante. Entonces vamos a presentar información que tal vez ustedes no conocen, probablemente no, las fuentes de estas y después mi opinión. Empecemos. Antes de empezar, como este video no hay forma de que se monetice, les queremos recordar que este contenido es traído a ustedes gracias a patreon.com/nopasanadaoficial, la mejor manera de asegurarse que podamos continuar haciendo lo que hacemos y hablando de los temas que hablamos de formas que, bueno, como sabemos, los medios tradicionales nunca lo van a hacer. De paso, recuerden darle like de una vez y por favor compartir este contenido. Es la mejor manera de hacernos crecer. Entonces, en los últimos meses hemos pasado de decir que la pandemia fue creada por los Illuminati a que la pandemia no existe, a que la vacuna fue creada para matarnos. ¿Ustedes en serio creen que el plan de los gobiernos del mundo es matarnos a todos los que sí estamos dispuestos a hacerles caso para dejar a esta población? Si tú te metes un químico, tú te estás protegiendo por otro caso bastante bonito físico que tienes. That actually goes against the bylaw and my human rights. No, you cannot. Just joking me. No, I have done nothing illegal. Sí, un mundo de los Karens antivacunas se ve fantástico. Hoy estamos en una etapa diferente de la pandemia. Hace un año el pánico era por ponerse o no una máscara. Hoy las máscaras ya son medidas generalizadas que creo la mayoría aceptamos y entendemos. El debate de las máscaras es interesante porque los que la cuestionan, bueno, algunos, no necesariamente los que dicen que es un bozal del Estado opresor, pero los que dicen que su efectividad es baja o nula, tienen algo de razón. La realidad es que hoy la ciencia y en general el convenio ha dicho que usar una máscara es como usar un condón. A ver, si usamos uno nuevo, nos lo ponemos bien y no nos lo quitamos, va a servir. Pero si no estamos usando una KN95, una N95 o similar, o peor, estamos con una que nos tejió nuestra abuelita, en 3 a 5 días, ¡felicidades! Vas a ser papá. Esto sin mencionar que las máscaras afuera son bastante innecesarias porque la transmisión al aire libre es realmente limitada. El riesgo de hecho se estima que va de un conservador 10% a probablemente un 1%. El pánico hoy entonces ya no es tanto por la máscara porque hay suficiente información y convenio social de que se usan si alguien quiere que uno la use, pero si no, por la vacuna. Algunas personas darían cualquier cosa por vacunarse, otras tienen ofertas y no acuden a la cita. Por eso Estados Unidos y algunos gobiernos en Europa empezaron a obligar a algunos colectivos a inmunizarse. Maestros, sanitarios, funcionarios, cada vez más organizaciones y empresas deciden imponer la vacuna contra el coronavirus. Y es que hace mucho tiempo, cuando habían doctoras de mall que gritaban sobre peñas de serpientes demónicas, sus palabras, no las mías, y todos pensábamos que nos podía dar COVID por comer unos uvas en el súper, la vacuna parecía que estaba a 1 millón de años. Pero luego, de repente, eso cambió. En cuestión de meses, en un gran avance de la ciencia moderna, no obtuvimos una, sino múltiples opciones de vacunas. Pfizer salió fuerte con afirmaciones de eficiencia realmente asombrosas. Y como los monitos obsesionados con marcas que somos, todos vimos esas letras blancas sobre un fondo azul de la misma compañía que estaba acostumbrada a ayudar a nuestros papás, tíos y abuelos y pensamos, a ver, si ellos pueden hacer eso, deberían de hacer una buena vacuna. Luego estaba Moderna, que nadie conoce, pero sin lugar a dudas tiene un nombre cool y moderno. Después Johnson & Johnson, que salieron tipo última opción de la noche, ¿verdad? Con una propuesta de, hey, a ver, no somos tan buenas como las otras, pero, a ver, solo nos vas a tener que dejar entrar una vez. Y finalmente tenemos a los europeos con su Oxford AstraZeneca, que tiene que ser el nombre más largo y peor mercadeado de toda la historia. En serio, ¿cuántas personas que hoy se cuestionan ponerse la Transniaga en vez de la Pathfinder? Poniendo no es la Pathfinder o la Finder, qué sé yo, sino que están poniendo la Transinaga, qué sé yo. Y entonces, no, nada que ver. Yo si me pongo en la primera. No soy yo el que lo dice. No se lo cuestionarían si fuera la vacuna de una universidad inglesa súper famosa.
la Oxford. Después de eso vinieron las vacunas de Rusia, China y hasta Cuba y muchas más. Y hoy hay más opciones para vacunarse que programas de noticias en YouTube y eso dice mucho. La vacuna una vez parecía que era la respuesta a todos nuestros problemas, pero esa ya no es nuestra realidad. Se decidió hacerlo y llevar a cabo esta tercera dosis antes que otros países porque los estudios que han estado manejando los expertos sanitarios que han asesorado al gobierno indicaban que la vacuna de Pfizer perdía efecto. Perdía efecto, mucho efecto al cabo de los 5 o 6 meses. Parece que quien se vacunó en enero tiene un 16% de protección y quien se vacunó en abril tiene un 75% de protección. Cuando salieron las vacunas por primera vez, la mayoría de nosotros teníamos un sentimiento general de ok, ya tengo mi vacuna, ya no me puede dar. La mayoría, no todos. Siempre, claro, están exentos los que siempre se han cuestionado las vacunas, sea por Karens, pachamámicos o conspiranautas o el estereotipo ahora del conservador, no sé por qué. Como hemos dicho, a veces es solo la ignorancia lo que nos puede unir. Y sí, aunque yo entiendo que todas las empresas farmacéuticas, médicos y científicos del mundo salieron y saldrán diciendo ninguna vacuna funciona al 100%, cuando los datos originales hablaban de una eficacia de más del 90%, ese era sin duda el sentimiento generalizado de nosotros, la gente común. Pero hoy la conversación ha cambiado a, podrías enfermarte, pero no te vas a morir ni te vas a terminar en el hospital. Lo cual de paso, a ver, sí sigue siendo un paso asombroso, pero también sí es definitivamente un cambio en la conversación. Este cambio se dio gracias a dos cosas. Por un lado está el hecho de que hoy tenemos más variantes de COVID que candidatos a la presidencia en Costa Rica y dos, porque la eficacia de la vacuna ha bajado con el tiempo. Una terrible combinación. Como vimos, países como Israel han sido ejemplos de casos reales de cómo la eficacia de la vacuna disminuye con el tiempo, lo cual, por supuesto, es un gran problema. Los datos más recientes observados tanto en ejemplos del mundo real como en Israel, así como en estudios, por ejemplo, como este estudio en la revista médica Lancet, se ha demostrado una caída de la protección de la vacuna, por ejemplo, de Pfizer, del 88% al 47% 6 meses después de la segunda dosis. Este mismo análisis también mostró que la efectividad de la vacuna de Pfizer para prevenir la hospitalización y la muerte sí se mantuvo alta, en un 90%, durante al menos 6 meses, incluso contra la variante Delta. Y como dijimos, estos datos se reflejan con lo que está sucediendo en Israel, donde están atravesando su cuarta ola de COVID y han comenzado todo este programa de vacunas de refuerzo, o mejor conocido como booster shots. Israel es un gran ejemplo, de hecho. Esto porque probablemente es lo que nos va a esperar a nosotros, ya que ellos lograron que una gran mayoría de su población adulta se vacunara temprano. Sin embargo, sus casos siguieron aumentando. Pero ellos, en lugar de imponer nuevas restricciones, apostaron por la idea de tener una tercera dosis de refuerzo de Pfizer, así como el uso obligatorio de máscaras y un pasaporte de vacunación. Desde que Israel alcanzó su punto máximo a principios de septiembre y se aplicaron estas nuevas medidas, las infecciones diarias en Israel han caído más del 80% y los casos graves casi se redujeron a la mitad. Ahora, viendo esa caída en la eficacia de Pfizer, uno se puede preocupar y pensar que eso es lo peor que puede pasar. Bueno, en un estudio reciente publicado en medRxiv se mostró que investigadores encontraron entre más de 600,000 veteranos la protección de la vacuna de J&J cayó de 88% en marzo a 3% en agosto, de 88% a 3%. Eso es como pasar de una mala noche a que ahora tener 2 hijos y un divorcio. Finalmente se pueden estar preguntando por AstraZeneca, que a pesar de ser una tecnología similar a Janssen, tiene una tasa de disminución de eficacia similar a la de Pfizer y resulta mucho más efectiva en el tiempo. En un artículo publicado en Nature se reporta que la eficacia de AstraZeneca pasa de un 69% 15 días después de la segunda dosis a un 61% después de los 90 días. Recientemente Fauci salió de su cueva para decir que probablemente Johnson desde un principio deberían haber sido 2 vacunas en vez de solo una. Nunca se puede solo una noche, ¿verdad? Siempre tiene que salir alguien codependiente. Pero viendo cómo la eficacia en todas las vacunas baja, ahí es donde viene el debate sobre esta vacuna de refuerzo que los israelitas están aplicando. El debate se divide en 2 categorías. Uno es el hecho de que los países ricos han estado y siguen acumulando vacunas a un ritmo insostenible para el resto del planeta. Y si bien pueden pensar que es bueno super vacunar a sus ciudadanos, un amable recordatorio de que esta pandemia comenzó en un laboratorio en Wuhan, en una forma aún no comprobada en Wuhan, debería de ser suficiente razonamiento para concluir que tener a la mayoría del mundo vacunado es más importante que solo tener a una parte del mundo ultra vacunada. Esto como obviamente la protección para la población ultra vacunada se volverá inútil si el resto del mundo sigue creando variantes más fuertes porque no pueden vacunarse. Pero bueno, como sabemos, el ser humano en su eterno afán por la autodestrucción suele priorizar su egoísmo inútil antes que nada. Pero hablando de esa misma aglomeración de grandes mentes que pusimos al principio. Es todo mentira, no está pasando nada. En este video apareció una persona semi-razonable que trajo a la mesa un punto interesante. El tema de las vacunas es muy interesante. Entonces, de repente, todos los medios de comunicación nos están hablando de la vacuna del COVID
como la única salida a la pandemia. No la única, pero la que sí que puede hacer que se rebaje el peligro social, Sí. evidentemente. La única junto con un posible tratamiento, pero pareciera que hay mucho interés por esta vacuna. Y es ahí donde entra tal vez la última controversia de la que vamos a hablar hoy, una de las cuales nuestro amigo Joey Rogan le ha hecho el eco, y es que aunque acorde a toda la ciencia contemporánea que tenemos, la vacuna definitivamente es la mejor opción que existe para prevenir enfermarse, ya sea leve o gravemente, ciertamente no es la única forma de hacerlo. Además del hecho de que la vacuna sirve para prevenir, pero no para tratar. Voy a repetirlo una vez más, por las dudas. Acorde a la ciencia actual, la vacuna parece continuar siendo el mejor método para prevenir el COVID-19. Como ya este video es básicamente imposible que nadie lo vea gracias a la censura del tema, hablemos de Joe Rogan y la controversia con Ivermectin y los otros tratamientos de COVID-19. Es posible que en estos días vieran este clip de Joe Rogan. The rest of them are all lying about me taking horse medication. Para contexto, no sé si es necesario, pero es mínimamente posible. Joe Rogan es una de las personas más conocidas del mundo. Tiene lo que puede ser uno de los programas o el programa más visto y o escuchado en Occidente, con una audiencia de más de 200 millones de personas al mes. Y esos son números conservadores que no consideran clips o videos replicados en otros medios, etc. La cara del mae está en todo lado. Eso es más grande que CNN o Fox News o de boca en boca, y creemos que posiblemente esta sea más grande que lo importante, pero estamos revisando los números. En fin, lo digo porque fue un momento importante cuando Joe Rogan, quien ha sido un crítico de cómo se ha manejado la pandemia a nivel de medios y de gobierno, se sentó con Sanjay Gupta, el médico en jefe de CNN, y bueno, pasó esto. Your network about people taking human drugs versus drugs for veterinary. Calling it a horse dewormer is not a flattering thing. I get It's that. a lie. It's a lie on a news network, and it's a lie that's a willing. That's a lie that they're conscious of. This is not a mistake. Yeah. They're unfavorably framing it as veterinary medicine. Well, the FDA. Aquí de lo que están hablando es de este tema increíblemente controversial, del que no hemos hablado porque sentimos que nos puede ir mal con el canal, pero bueno, que es el hecho de que entre muchos otros tratamientos como anticuerpos monoclonales, que es una terapia disponible al público ya en muchos lugares, drips intravenosos de vitaminas así como de ANDs, son cosas que Joe Rogan tomó, quien de paso no estaba vacunado cuando le dio COVID-19. Y encima de eso tomó esta droga de Ivermectin. Ivermectin en 2 platos es una droga que se usa para el tratamiento de algunos procesos provocados por parásitos. La medicina fue inventada por Satoshi Omura y William Campbell en 1970 y famosamente ha sido utilizada por millones de personas para tratar diversas enfermedades como ceguera de Río o filares linfática. De hecho, que en el 2015 Omura y Campbell ganaron el Premio Nobel de la Medicina por reducir dramáticamente ambas de esas enfermedades por medio de la ivermectina. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el COVID-19? Bueno, que en un momento de Hail Mary, varios doctores y sistemas de salud alrededor del mundo han intentado utilizar ivermectina para prevenir y tratar el COVID-19. De estos estudios, ningún resultado ha sido definitivo o conclusivo y la droga aún no ha sido aprobada para tratar el COVID-19. Es importante recalcar eso. Ahora, esta historia puede sonar similar a una de hace algún tiempo, pero la diferencia es que hoy sí hay doctores que no trabajan en un mall ni hablan de penes demónicos, pero en vez serios profesionales de la salud que están recetando el medicamento. Ahora, ¿por qué sale en CNN la FDA diciendo que el medicamento es para caballos? Bueno, porque luego de ser inventado para el uso en humanos, también se encontró uso veterinario, algo que es relativamente común. No sé si saben esto, pero hasta el Xanax, mejor conocido como el Tafil en Latinoamérica, a veces es recetado para los perros con ansiedad. Lo extraño de todo esto es que aunque sí existen algunos reportes de personas tomando ivermectina para animales o sin receta, realmente no existió un caos como se intentó reportar. De hecho, que Rolling Stone causó una ola de fake news cuando reportó sin revisar que si era cierto o no que un hospital en Oklahoma estaba colapsado por personas tomando ivermectin y enfermándose. Una historia que luego fue replicada por un sinfín de otros medios. Honestamente, yo no sé por qué existe una fijación tan entrancada en el tema. Nadie dice que cuando se sientan ansiedad están tomando pastillas de perros. Pero bueno, en el caso de Joe Rogan, Why would they lie and say that's horse dewormer? I can afford people medicine, motherfucker. entonces ahí está esa controversia. Poco después de esa entrevista salieron varias caras de CNN como Don Lemon a aclarar que bueno, ellos no mintieron, porque a veces la medicina sí se usa de esa manera. En fin, un poco más del reguero de caca que dejan estos medios en el camino de intentar alimentar una máquina de narrativas, en muchos casos sin ningún sentido. Y eso va por Fox News también y todos los demás. Aquí, una vez más, voy a repetir que si ustedes quieren saber más sobre esta droga y no la controversia, pero su uso médico, que hablen con su doctor, no videos de YouTube. Pero si el ivermectin no ha sido aprobado,
que sí, porque personas como Joe Rogan están teniendo acceso a drogas que tal vez muchos no conocíamos. Por uno están estos anticuerpos monoclonales que tienen autorización de la emergencia porque parecen ser increíblemente efectivos. Estos son una versión creada en un laboratorio de los anticuerpos que la vacuna genera o que el mismo cuerpo genera al contraer el virus. Otro tratamiento popular que de hecho se le administró a Trump fue el Remdesivir. Estudios clínicos han demostrado un avance en la recuperación de los pacientes a los que se les administra esta droga. Y uno que no requiere de drogas, pero en vez de plasma de las personas infectadas, es el plasma convaleciente, un tratamiento con una larga historia de uso en el cual se trata a pacientes infectados con el virus con la sangre o el plasma de personas recuperadas, ya que generan anticuerpos. Harvard, así como muchas otras publicaciones, ha aglomerado información sobre esos tratamientos. Pueden visitar ahí todos los links. Y en vista a la, al parecer, inevitable realidad de que todos nos vamos a llegar a infectar, es importante que si es imposible definitivamente prevenir la infección, que tengamos cómo tratarla de manera rápida, de manera efectiva. Pero tal vez uno de los profilácticos más viables, de menor costo y más accesible, es reducir la cantidad de comorbilidades y fortalecer el sistema inmunológico por medio de simplemente ser más saludables. Anteriormente hemos hablado de cómo nuestra dieta, falta de ejercicio y peor aún, el sobrepeso y la obesidad en nuestra cultura es un problema increíblemente serio. Y es un problema que hoy tal vez es aún más dramático en cara al COVID-19. Como reporta la revista Science, desde que inició la pandemia, las personas más enfermas con COVID-19 son aquellos pacientes que tienen obesidad. Por ejemplo, el primer metaanálisis donde se vieron 399,000 pacientes encontró que una persona obesa tiene un 113% más de probabilidad de terminar en un hospital, un 74% de ser admitido en una UCI y un 48% más de morir. Y eso es claramente un factor determinante en poblaciones, por ejemplo, como la de Costa Rica, donde el 64.5% de la población adulta tiene obesidad o sobrepeso, donde hasta 30% de la población adolescente tiene sobrepeso. En Estados Unidos, el estudio descriptivo más grande hasta el momento de pacientes encontró que el 77% de casi 17,000 pacientes hospitalizados con COVID-19 tenían sobrepeso u obesidad. Esto todo además tiene que ver con que entre más comorbilidades se tenga, más chance hay de estar seriamente enfermo. Y estas suelen ser hipertensión, diabetes y enfermedades cardíacas, todas usualmente correlacionadas, aunque claro, no en todos los casos, pero una gran mayoría, con la misma causa de raíz. Todo esto es para decir que los que suelen no tener problemas con el COVID, como sabemos, son las personas jóvenes, saludables y que no mantienen ninguna de estas comorbidades o muy pocas. Algo que suele también ser cierto, ¿verdad?, en cuanto a cualquier otra enfermedad. Finalmente, quiero terminar toda esta actualización en decir que hoy el mundo es tremendamente diferente porque tenemos más información. Cuando todo esto empezó, nadie sabía nada y seguimos sin saber muy poco. Este virus es nuevo y por ende, en cada esquina nos vamos a encontrar con más y mejor información. Creo que es humano tener escepticismo y lo deberíamos de tener siempre y es saludable. A fin de cuentas, nos sobra el oportunismo, la corrupción o la avaricia en todo. Y claramente, los gobiernos y las casas farmacéuticas o quien sea no son exentos de esta realidad. Pero también creo que tenemos que entender que estamos viviendo un momento histórico e inusual. Un punto en el que me gustaría cerrar. Frecuentemente escucho personas quejarse de esta medida o aquel requerimiento o esta restricción y decir algo como, entonces ahora vamos con cualquier gripe, vamos a hacer esto. O bueno, es que entonces ahora resulta que siempre vamos a hacer esto. Y aquí quiero recordarles algo. Esto es un momento único en la historia humana. Nunca antes habíamos tenido que enfrentar una pandemia con un virus así de agresivo, así de contagioso, así de peligroso y en el contexto de un mundo increíblemente conectado. Es imposible pensar que podamos equiparar esta situación a una en el futuro o a una que hayamos conocido, porque literalmente nunca había pasado y no sabemos qué hacer o qué va a pasar. Es muy humano, 2 años adentro, normalizar la situación, pero lo que estamos viviendo literalmente no tiene precedente y lo que venga, lo que falte por venir, no tenemos idea de qué va a ser o cuáles son las consecuencias de las acciones que ya tomamos. Creo que como humanos necesitamos poner la soberbia de lado y en vez de enfocarnos en humildad, ver qué podemos hacer unos por los otros y pensar como comunidad en vez de individuos. Y al rato, y si no salimos de esto, por lo menos vamos a ser menos miserables mientras los tengamos que vivir. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver. Espero sus comentarios. Recuerden darle like y compartir este video. Y como siempre, que la mejor manera de apoyarnos es convertirse en un Patreon en www.patreon.com/unapasanadaoficial, donde por $3 al mes se aseguran que estos videos sigan saliendo semana a semana. Nos vemos.